Lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad de poder contaros lo que estamos haciendo ahora mismo la profesora Paz González en la Universidad de Leiden y yo misma, ¿vale? Es un proyecto piloto, como muy bien ha dicho Mamen, estoy casi recién reconvertida a esta lingüística experimental y yo creo que es la única forma que realmente tenemos de entender qué es lo que pasa con el lenguaje en el ser humano, ¿vale? Por eso dedico muchas horas al observar lo que hacen mis alumnos en clase, mis alumnos de español, y también a pensar en esas metodologías que debemos utilizar para diseñar los experimentos. Entonces, en ello estamos, ¿vale? Insisto, es un proyecto piloto, así que espero que haya muchas preguntas que puedan ampliar, digamos, todo lo que vamos encontrando a lo largo del camino y todo lo que se han encontrado otros investigadores que trabajan en el mismo campo en las últimas décadas. Hablamos de décadas, páginas y páginas escritas sobre el tema y todavía no sabemos qué pasa con la adquisición del aspecto, ¿vale? Y llegamos ya al tema, la adquisición del aspecto. Bueno, por el título, seguramente ya os habéis imaginado que voy a hablar pues precisamente de la adquisición de la morfología verbal del español. Me interesan especialmente las formas que yo llamo del pretérito y del imperfecto, pretérito perfecto simple, pretérito indefinido, el copretérito también se suele llamar al imperfecto, tiene varias nomenclaturas, pero yo la voy a llamar aquí como pretérito e imperfecto, o forma perfectiva y forma imperfectiva, luego veremos por qué, ¿vale? Pero en cualquier caso, para aquellos de vosotros que tenéis experiencia docente en el aula con alumnos extranjeros, ya sabéis que no solamente la morfología de estos dos pasados, por decirlo de alguna manera, es dificultosa para los alumnos cuya primera lengua no tiene todas las formas verbales que tiene el español, ¿vale? Bueno, entonces los títulos posibles para esta charla podrían ser tanto la adquisición de una forma, estamos hablando de algo más natural, de un proceso natural, el aprendizaje, cuando estamos hablando de la asimilación de los contenidos después de una instrucción formal en el aula, y por supuesto para nosotros los docentes, como muy bien os ha contado Mamen, nuestra preocupación viendo que nuestras metodologías usadas año tras año pues no nos dan los resultados deseados, ¿vale? Y eso es precisamente lo que a mí como docente de español me ha llevado a plantearme cuestiones teóricas sobre tiempo y aspecto, y ahora vamos a revisar muy rápidamente qué es lo que vamos a considerar relevante para el diseño experimental en cuanto a tiempo y aspecto en español, concretamente ver también que la diferencia que hay en estas dos formas verbales pues existe en español, pero no existe en todas las primeras lenguas de nuestros hablantes, perdón, de nuestros aprendices de español, ¿vale? Bueno, dicho esto, quiero decir, la dificultad que entraña la adquisición de la morfología verbal del español para aprendices, por ejemplo, anglohablantes, ¿vale? Porque la morfología verbal de su lengua no es tan rica como la nuestra y no tiene tantas diferencias de matices, tanto temporales como aspectuales en su lengua. Recordemos que la morfología verbal del español tiene tanto elementos temporales como elementos aspectuales, y cuando hablamos de elementos temporales pues sabemos que la morfología verbal del español, igual que muchas otras lenguas, pues relaciona el momento de habla con un momento anterior, estaríamos hablando del pasado, el momento de habla con el evento en cuestión, estaríamos hablando de presente, y el momento de habla con un evento posterior, estaríamos hablando del futuro, ¿vale? Lo de simultaneidad, anterioridad y posterioridad, ¿vale? Cuestiones que seguramente todos conocemos y en las que no me voy a extender, ¿vale? Pero también nuestra morfología verbal tiene marcadas diferencias aspectuales, ¿vale? Lo que llamamos perfectividad e imperfectividad, ¿vale? La perfectividad se refiere a estos eventos finalizados, ¿vale? Puntualmente. Mientras que la imperfectividad se refiere a la perspectiva que toma el hablante en cuanto a esos eventos y solamente delimitando el evento en proceso. No interesa ni el inicio ni el final. De manera que estamos hablando de perspectiva, ¿vale? El aspecto se toma como perspectiva, yo quiero marcar que este evento está finalizado o simplemente yo quiero marcar que este evento está en proceso. Y eso es parte de la morfología gramatical de la lengua española, ¿vale? Y lo vemos en las formas de pretérito y de imperfecto, ¿vale?
Como sabemos, estas formas morfológicas existen en otras lenguas romances, pero no existen en las lenguas germánicas, ¿vale? Las lenguas germánicas tienen otra forma de marcar el aspecto, ¿vale? Pero no solamente las lenguas germánicas tienen otras formas de marcar el aspecto, sino que además el aspecto en la lengua española se puede explicitar a través de diferentes elementos pertenecientes a los diferentes niveles de representación lingüística. Quiero decir, podemos expresar el aspecto perfectivo o imperfectivo a través del significado léxico del verbo, ¿vale? Esto es lo que se llama aspecto léxico. Y bueno, he puesto ahí algunos ejemplos de cómo podemos ver el aspecto léxico en los verbos, teniendo en cuenta la clasificación bedleriana. Sabemos que hay otras clasificaciones en la actualidad, pero bueno, en los análisis que se han hecho, en análisis experimentales que se han hecho de esta cuestión, pues Bedler sigue siendo, o su taxonomía sigue siendo la más utilizada. Pero veremos esta tarde que nuestra propuesta, más que centrarnos en clases aspectuales, vamos a centrarnos en rasgos aspectuales, ¿vale? Que tiene mucho que ver también con la teoría, ¿no? La teoría gramatical. Bueno, pues como vemos, tenemos verbos como ser. El verbo ser no es un verbo delimitado, su significado no indica la terminación, tampoco es un evento dinámico, ¿vale? Y es considerado un estado, ¿vale? Caminar tampoco es representa un evento delimitado, sí es dinámico y se considera que es una actividad, ¿vale? Tenemos ya dos clases aspectuales, estado, actividad. Luego tenemos llegar, que como sabemos también es un evento delimitado, es terminado. También es dinámico, pero se diferencia de los otros en que es un evento puntual, ¿vale? Mientras que escribir un libro, que también es un evento delimitado, solo tenemos ese evento realizado cuando el libro está terminado, cuando la última página está redactada, cuando la última palabra está puesta, ¿vale? Es un evento delimitado, también es un evento dinámico, pero no es un evento puntual, es un evento durativo. Si os fijáis, cuando estoy hablando de esta clasificación, que para Bedler es, de 4 clases aspectuales, yo estoy mencionando rasgos. Estoy mencionando la terminatividad, o como se suele también llamar en muchos textos teóricos, telicidad. Estoy hablando también de dinamicidad, estoy hablando de duración, estoy hablando de dinamicidad, ¿vale? Estos son los rasgos aspectuales que nos permiten tener esta clasificación y otros más pueden hacer que sea mucho más amplia la clasificación, ¿vale? Sin embargo, en los estudios que se han hecho, en los estudios experimentales que se han hecho hasta ahora, no muchos lingüistas se han centrado en los rasgos en sí, lo que diferencian unas clases aspectuales de otras, sino en la clasificación. Punto pelota, hablando vulgarmente. Yo me fijo solamente en la clasificación, qué tipo de verbo tengo, ¿no? Pero personalmente pienso que deberíamos indagar más debajo cuáles son las distinciones que hay detrás de estas clases verbales. Bueno, además del aspecto léxico, en el español y en otras lenguas, especialmente en las lenguas germánicas, las lenguas donde no hay aspecto gramatical, no tienen una morfología gramatical de perfectivo e imperfectivo, tenemos el aspecto llamado predicativo, ¿vale? Este tiene en cuenta el componente sintáctico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no consideramos clase aspectual solamente el verbo en solitario, ¿vale? Sino que consideramos clase aspectual la combinación del verbo con sus argumentos, especialmente el argumento interno, objeto directo, para que nos entendamos, ¿vale? De manera que de una predicación, si os fijáis, ahora no hablamos de verbos, hablamos de predicaciones, ¿no? Una predicación como escribir libros, ¿vale? Durante 1 hora, ¿vale? Es una predicación no delimitada, es dinámica pero no es delimitada, con lo cual contaría como durativa, ¿vale? Mientras que escribir un libro, ¿vale? Sí que es una predicación delimitada precisamente por ese determinante que especifica la cantidad, ¿vale? Y que por lo tanto hace del evento un evento delimitado, ¿vale? Esta es la clasificación que propone Verkuyl, ¿vale? Verkuyl propone que en realidad la clasificación aspectual debe ser reducida a rasgos, a estos rasgos. Y esta combinación de rasgos es lo que hace que nosotros podamos hablar de eventos delimitados o de eventos durativos, básicamente, ¿vale?
Y precisamente esta taxonomía es la que la profesora Paz González, con la que estoy trabajando, ha realizado sus experimentos en cuanto al aspecto léxico y ha obtenido muy buenos resultados, ¿vale? Pero vamos a ver que se puede seguir indagando en los otros rasgos, no solamente en la duración o la terminatividad o terminación, sino por supuesto en la dinamicidad, y desde mi modesto punto de vista yo creo que la puntualidad también nos puede estar diciendo algo, ¿vale? Bueno, el aspecto gramatical lo tenemos en español, no lo tenemos en las lenguas germánicas, y finalmente también tenemos otra forma de codificar el aspecto de las lenguas y tiene que ver con la estructura narrativa, ¿vale? En la estructura narrativa, la morfología gramatical de pretérito se utiliza para codificar el foco, ¿vale?, de la narración. Quiero decir, la secuencia de eventos ordenadas, tal como los hechos sucedieron, ¿vale? Mientras que la morfología gramatical de imperfecto se utiliza para codificar el fondo de la narración, o para que nos entendamos también, la descripción de la narración, cuáles son esas circunstancias que rodean a los hechos que sucedieron. Y la diferencia es que nosotros los pretéritos no los podemos desordenar porque cambiamos la historia, mientras que los imperfectos los podemos desordenar por completo, no cambia la historia, ¿vale? Simplemente es como, digamos, un cuadro en palabras. Como veis, entonces, el aspecto es un elemento lingüístico importante en todos los niveles de representación lingüística. De manera que la tarea del aprendiz, cuando tiene que aprender el aspecto, ¿vale?, es compleja, ¿vale? Sobre todo si el aspecto en su propia lengua no se codifica igual que en la lengua meta. Y esto es lo que pasa con mis alumnos. Mis alumnos que son anglohablantes, ¿vale?, y que no tienen aspecto gramatical en su lengua, no tienen la diferencia entre imperfecto e indefinido, ¿vale? ¿Cómo lo hacen en inglés? Pues en inglés, que es una lengua mucho más analítica, como supongo que sabéis, el aspecto lo construyen teniendo en cuenta tanto el aspecto léxico del verbo, ¿vale?, perífrasis verbales varias y, por supuesto, los adverbios temporales, ¿vale? De manera que ellos van todo el tiempo reinterpretando en base a la adición de adverbios temporales que se van añadiendo, ¿vale? ¿Me seguís, no? Si en algún momento voy muy deprisa, pues me paráis, me hacéis una pregunta, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. Mis aprendices de inglés y los de mucha gente que también tiene alumnos de inglés no tienen el aspecto gramatical, los otros aspectos lo tienen en su propia lengua, ¿vale? Bueno, tampoco existe en holandés, por cierto, que por supuesto es una lengua germánica, y en holandés, según Berkay y González, el progresivo tampoco codifica las mismas lecturas que el inglés. Bueno, yo no voy a decir que eso no sea así aquí, pero podría ser discutible. ¿Por qué no va a ser el progresivo del holandés igual que el del inglés? ¿Vale? Dejo la pregunta abierta, a lo mejor me ve Berkay, o me ve Paz, y en fin, puede haber réplica, ¿no? Ya ha habido réplica en vivo, en directo, la puede haber por aquí también, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, para los alumnos de holandés como primera lengua, tanto los ingleses o incluso los alemanes, pues este es un caballo de batalla, ¿vale? Porque no tienen el aspecto gramatical como no tenemos en el español, ¿vale? El aspecto, entonces, obviamente la representación aspectual en la interlengua de nuestros alumnos es completamente diferente a la de un hablante nativo, ¿vale? Intuitivamente podemos imaginar que pasa por diferentes fases, ¿vale? La pregunta del millón. ¿Nuestros alumnos de español en algún momento tendrán la misma representación interlingüística, por decirlo de alguna manera, que un hablante nativo? La dejo ahí en el aire, ¿vale? La dejo en el aire. Es un caballo de batalla para nosotros también, los profesores, obviamente, ¿no? Estas son las preguntas que me hago, que nos hacemos los que investigamos esta cuestión. La primera, obviamente, ¿qué hace el aprendiz cuando tiene que usar esta morfología gramatical del español? ¿Vale? ¿Presta atención a su propia lengua? Obviamente, la respuesta es que probablemente sí, ¿no? Puede haber evidencia negativa o positiva de que lo está usando correcta o incorrectamente con el input que recibe en el aula o con el input que recibe fuera del aula, ¿vale? Pero obviamente su primera lengua está jugando un papel. La otra pregunta es la que se hace los que trabajan con el aspecto léxico, es: ¿está prestando atención al significado del verbo para utilizar la morfología verbal del español?
Recordad que ellos no tienen esa morfología verbal en su propia lengua, luego cuando la tienen que usar, ¿a qué miran? ¿Qué elemento miran? ¿Vale? Significado léxico, están prestando atención a la estructura sintáctica por completo, quiero decir, el aspecto predicativo, el verbo y sus complementos, o incluso los complementos satélites, estos complementos satélites que tienen algunos verbos, ¿no? O los complementos temporales, estos adverbios temporales. O, por el contrario, está prestando atención al contexto narrativo, ¿vale? ¿Cuáles de estos elementos están ayudando al alumno en los primeros estadios de adquisición a utilizar la morfología verbal? Y digo ayudando o mal ayudando, informando o mal informando, porque obviamente no lo va a hacer como el hablante nativo de español, ¿vale? Bien, pues estas son las preguntas que están detrás de nuestro proyecto piloto y detrás de los proyectos pilotos de mucha gente. Porque, insisto, se han escrito muchísimas páginas sobre este tema en las últimas décadas y todavía no entendemos cuáles son los elementos que están interviniendo a ciencia cierta en la adquisición del aspecto por parte de los aprendices de español. Bueno, antes de pasar a las diferentes hipótesis que se han propuesto hasta ahora y a la nuestra propia, os quiero mostrar también cuáles son las diferencias a grandes rasgos entre la forma de manifestar el aspecto en español y en inglés. Como veis, ellos tienen una forma, bueno, la vamos a llamar perfectiva, aunque no podemos decir que ellos tengan el aspecto gramatical como lo tenemos nosotros, obviamente, ¿no? Ellos utilizan lo que ellos llaman el pasado simple, nosotros el pretérito indefinido, no debe haber ningún problema. O sea que intuitivamente nosotros predecimos que el uso del pretérito es fácil para los aprendices. Sin embargo, fijaos en el imperfectivo, tenemos el pretérito imperfecto como única forma que utilizamos con estos valores. Vamos a empezar por el pasado progresivo, por ejemplo con el verbo go, was going, iba yendo, ¿vale? Bueno, en fin, simplemente por dar una, no, perdón, estaba yendo, was going, estaba yendo, por dar una traducción, mientras que en el español se utilizaría el imperfecto, ¿vale? Iba. ¿Vale? Ese sería el significado progresivo. Y fijaos que para el significado de habitualidad, pues tienen dos perífrasis, la perífrasis de used to más infinitivo y la perífrasis de would to más infinitivo, ¿vale? Luego, lo que se puede predecir es que lo que va a hacer este hablante de inglés que está aprendiendo español es utilizar estas perífrasis cuando quiere dar estos significados. Pero fijaos que hay una forma que además pongo en negrita, que es el pasado simple, ¿vale? Que también lo utilizan con este valor imperfectivo. Pues ahí está el problema, ¿vale? Ellos van a tardar algún tiempo en poder, digamos, atribuir a ese pasado simple o ese pretérito, a ese imperfecto del español el valor que ellos le dan a su pasado simple en inglés, ¿vale? Bueno, recordad entonces esta información, esta es la información con la que ellos tienen que jugar, conocen la del inglés, tienen que adaptarla de español, ¿vale? Vamos a hablar de las diferentes hipótesis ahora que se han manejado en los últimos tiempos. También hay muchas otras, no hay muchos análisis hechos sobre esta cuestión, pero hay gente que también está analizando la interferencia de la primera lengua en la lengua meta, de la lengua materna en la lengua meta, ¿vale? Nosotros no estamos haciendo eso, aunque obviamente predecimos que va a haber una influencia tanto positiva como negativa por parte de su lengua. No será lo mismo un italiano que aprende la morfología gramatical del español que un inglés o un holandés que aprende la morfología gramatical del español. Esa cercanía que hay entre el italiano, sí, el italiano y el español, pues predice que este estudiante pues va a ser el mejor usuario, por decirlo de alguna manera, de la morfología gramatical, ¿vale? Bueno, la hipótesis de partida es de Andersen de 1986, o sea que fijaos que llevamos bastante tiempo estudiando esto. Su primera hipótesis sale de un estudio muy reducido de 2 o 3 alumnos de anglohablantes de español, ¿vale? Y eran estudios longitudinales. Lo que Andersen encontró en sus estudios, aquí hay más información. Lo que Andersen encontró en sus estudios es que los aprendices anglohablantes de español, cuando utilizan la morfología
verbal del español, estoy hablando de pretérito y de imperfecto, en realidad están codificando aspecto léxico. ¿Qué quiere decir? Que se fijan en el verbo, en la clase aspectual del verbo, para utilizar la morfología. Y él propone 8 fases de adquisición. 8 fases de adquisición que ningún estudio ha podido validar, ¿vale? Y en ellos seguimos, ¿no? En ellos seguimos, ¿no? Por eso veréis que muchas de las hipótesis, lo vais a ver, ¿no? tienen que ver con el aspecto léxico, pero se empiezan a centrar en un rasgo, en otro rasgo, ¿vale? Es muy difícil poder validar que hay 8 fases. ¿Cómo haces eso, no? Hay muchas variables que no puedes manejar, ¿vale? Bueno, lo que él propone es que en un primer momento, en una primera fase, los aprendices utilizan la forma perfectiva con los logros y las realizaciones. ¿Por qué? Porque los logros y las realizaciones son eventos delimitados. Luego el estudiante mira el significado del verbo para decir uso el pretérito, ¿vale? Posteriormente también usa el pretérito con las actividades y los estados, ¿vale? Empieza a salir de esas primeras fases y ya amplía el uso del pretérito a otros significados léxicos. Y mucho más tarde, ¿vale? En el proceso de adquisición, empieza a utilizar el imperfecto, la forma complicada porque no la tiene en inglés, ¿vale? Primero la usa con estados, después con actividades, realizaciones y finalmente logros. Esas son las 8 fases que él propone, ¿vale? Insisto que no está verificado, ¿vale? Y hay muchas hipótesis a partir de esta que tienen que ver con el significado del verbo, con el significado de la pieza léxica, no de la composición de esa pieza léxica con sus argumentos, ¿vale? Bueno, más tarde, bueno, no he puesto aquí la cita bibliográfica. Más tarde, el profesor Salaverry, estoy hablando del año 2000, pues con muchas más pruebas realizadas, con muchos más alumnos que han pasado por estos experimentos, pues lo que nos viene a decir es que en realidad, en un primer momento, el alumno está haciendo es marcar simplemente tiempo. Todo es pasado, ¿vale? Y además, si recordáis lo que acabamos de decir, eso se solapa con las primeras fases de la hipótesis del aspecto léxico. Lo que decía Andersen es que en las primeras fases usas pretérito, primero con logros, luego con realizaciones, luego con estados, luego con actividades y luego con estados. Todo es pretérito en realidad, ¿vale? Entonces lo que encuentra Salaverry es precisamente esto, que en realidad en un primer momento el estudiante está codificando solamente información temporal, no está codificando información aspectual, ¿sí? Y muchos de los análisis posteriores corroboran esta idea, ¿vale? Parece ser que en un primer momento el estudiante de lengua germánica lo único que está codificando es tiempo, ¿vale? No el aspecto. Llegamos entonces a la hipótesis que sigue teniendo que ver con el aspecto léxico, pero ya no se sitúa en el, digamos, en el nivel de representación lingüística llamada léxico, sino que se le atribuye a la sintaxis, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está mirando el estudiante, esto es lo que propone esta hipótesis, lo que está mirando el estudiante no es el verbo, no está codificando tiempo. Lo que está mirando es el verbo y su complemento, ¿vale? Si esa predicación es una predicación delimitada, entonces utiliza el pretérito. Y si esa predicación no es delimitada, utiliza el imperfecto, ¿vale? Recordad que esto tiene que ver con la hipótesis o con la taxonomía de Berkheil, ¿vale? Que dice que solamente tenemos 2 tipos de predicaciones, durativas, terminativas, basadas en una combinación de rasgos que son mínimos, ¿vale? Entonces, lo que propone esta hipótesis no son ya 8 fases, sino 4. Lo divide, ¿vale? En un primer momento, lo que tenemos es el perfectivo con las predicaciones terminativas y luego con las predicaciones durativas. Pero otra vez tenemos, se solapa otra vez la hipótesis del tiempo por defecto. Al principio siempre es el pretérito, ¿vale? O sea que parece que Salaverry, de momento, a mi modo de ver, parece la hipótesis más obvia, ¿no? O sea, o más demostrada. Y en la tercera y la cuarta fase, lo que tenemos es el imperfecto, primero con predicaciones durativas, obviamente, y después con predicaciones terminativas. En cualquier caso, el uso del imperfecto siempre es tardío,
¿vale? Por su primera lengua, pero también porque está mirando en elementos que nada tienen que ver con la morfología gramatical, ¿vale? La morfología gramatical en español es perspectiva. Tú puedes usar una u otra, depende de cuál sea tu punto de vista, como nos cuenta la gramática cognitiva, ¿vale? Pero en inglés no tienes ese elemento de perspectiva. La perspectiva la das, por decirlo de alguna manera, combinando diferentes elementos temporales, adverbios temporales y diferentes combinaciones sintácticas posibles, ¿vale? Bueno, y llegamos esta es de 2013. Este trabajo se ha publicado recientemente en 2013. La profesora Laura Domínguez, y digo et al, porque soy incapaz de recordar el equipo, son como 4 o 5 personas, como veis, para poder hacer un buen trabajo se necesita un equipo grande, ¿vale? Nada como trabajar en equipo. Pues han hecho un trabajo muy serio, han realizado muchas pruebas de muchos tipos, y ahora veremos que eso también es relevante, es importante, y lo que han encontrado es que los alumnos no están mirando el aspecto léxico a la wendleriana. Los alumnos no están mirando el aspecto léxico a la berkeliana. En fin, los alumnos lo que están haciendo es utilizando el pretérito con eventos y el imperfecto con estados, ¿vale? Como veis, otra vez se solapa con la hipótesis del pretérito por defecto. Primero los pretéritos, y cuando digo eventos estamos hablando de lo que antes hemos llamado logros, realizaciones y actividades. Y los imperfectos con los estados. Y luego, en una segunda fase, digamos que se amplía al resto de elementos verbales, ¿vale? No solamente con esa forma. Bueno, como veis, tanto esta propuesta como la propuesta de Vercail y González, como la propuesta de Andersen, de lo que están hablando es del aspecto léxico. Estos se están centrando en rasgos aspectuales, esos cuya combinación los dan las diferentes clases léxicas, mientras que Andersen se está centrando en las clases léxicas, ¿vale? A nuestro modo de ver, pensamos que lo que se tiene que producir en las fases de adquisición es un reajuste de rasgos aspectuales y que probablemente se empieza codificando tiempo, ¿vale? Estoy hablando de aprendices cuya primera lengua no tiene morfología verbal de aspecto. Bueno, aspecto léxico, rasgos aspectuales, tiempo, el discurso. Esta última hipótesis lo que nos viene a decir es que los alumnos usan la morfología verbal del español para codificar los diferentes valores de la estructura narrativa. De manera que utilizan el pretérito, otra vez, primero, con el foco de la narración, o sea, la secuencia de eventos ordenadas, mientras que utilizan el imperfecto con el fondo, ¿vale? O la descripción de las circunstancias que rodean el evento, ¿sí? Otra vez se solapa con todas las hipótesis hasta ahora propuestas, se solapa la de Salaberry, ¿vale? La del tiempo por defecto. Bueno, antes de pasar a lo que nosotros proponemos y los datos que hemos encontrado que no definitivamente corroboran nada, pero que nos dan un camino a seguir, también es importante que os comente, y esto ya lo han hecho otros lingüistas también, que parece ser que hay determinado tipo de tareas, y cuando digo tareas estamos hablando de experimentos, que favorecen unas hipótesis u otras. Luego, claro, ahí estamos, el caballo de batalla, el diseño. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos para poder controlar todas las variables? En eso estamos ahora mismo, y si alguien entre el público me puede dar alguna, más que bienvenida, ¿vale? En eso estamos. Bueno, pues parece ser que las tareas de respuesta cerrada favorecen la hipótesis del tiempo por defecto, ¿vale? Cuando digo tarea cerrada, pues son este tipo de tareas donde tienes que rellenar un hueco, ¿vale? La historia ya está escrita, tú tienes que decidir entre pretérito e imperfecto, ¿vale? Este tipo de tareas a mí personalmente no me gustan nada, ¿vale? Porque a veces es un poco al azar, ¿no? Y hay muchos elementos en la narración que pueden estar dando la información al aprendiz, con lo cual yo no las uso, ¿vale? Bueno, las tareas de respuesta abierta
¿Cuáles son este tipo de tareas abiertas? Pues, por ejemplo, un pequeño cortometraje y pedirle al alumno que haga la narración de lo que ha visto, ¿vale? O unas viñetas, le muestras al aprendiz unas viñetas en la prueba y tiene que reescribir la historia, ¿vale? Pues esto parece que favorece la hipótesis del aspecto léxico, ¿vale? Las de producción oral o escrita, tareas de producción oral escrita impersonales, quiero decir que no tienen que hablar nada de su propia historia personal, ¿vale? Favorecen también la hipótesis del tiempo por defecto. Mientras que todo lo que tiene que ver con lo personal, si tú le propones a un alumno que te cuente y lo grabas o le pides que lo escriba, ¿qué tal lo pasó el verano pasado? ¿Vale? O cuéntame la primera vez que te enamoraste. Este es otro tipo de tareas que se le puede pasar o que se le suele pasar, ¿vale? No digo que esté bien o mal. Pues eso lo que favorece también es la hipótesis del aspecto léxico, ¿vale? Estos son estudios estudios estadísticos. Esta diapositiva está basada en comentarios estadísticos, no es mi propia opinión personal, ¿vale? Luego es muy importante, después de 4 décadas escribiendo sobre el tema, que nos sentemos y diseñemos experimentos, digamos, con una base sólida en la que podamos manejar diferentes tipos de variables, ¿vale? También cuál es el perfil del participante, cuántas lenguas sabe. Eso es algo que hasta recientemente yo misma no le he preguntado a mis participantes, ¿cuántas lenguas sabe? Porque a lo mejor sabe 3 lenguas y le está influyendo no la lengua materna, sino la lengua 2, ¿vale? O la lengua que más cercana está tipológicamente. Esta es la hipótesis de Jason Rossman ahora mismo, ¿no? La cual convence bastante, ¿no? La cercanía tipológica hace también que esa sea la lengua que te va a influir, obviamente, ¿no? Luego, aquí estamos, en este punto estamos ahora mismo mi compañera Paz y yo, ¿vale? ¿Cómo diseñamos pruebas que realmente nos den resultados fehacientes, ¿no? Vale. Bueno, pues ¿cuál es nuestra propuesta? Pues la que he dicho antes. Nosotros pensamos que todas estas hipótesis que hasta ahora se han propuesto no están enfrentadas las unas con las otras, sino que nos están indicando que hay diferentes fases, ¿vale? Que probablemente, y es la única que se solapa con todas, la hipótesis del tiempo por defecto es la primera fase de adquisición, seguro. Eso con total seguridad. Después de muchos años de leer y leer redacciones de mis alumnos, os digo que todo es pasado. Para ellos todo es pasado. Y mis alumnos son de nivel B2. Yo no trabajo con alumnos de nivel A2, ¿vale? Pero y son alumnos en contextos de inmersión, eso también es importante decirlo, porque la cantidad de input que ellos reciben ahora mismo en España es mucho más que la que recibían en su país de origen, obviamente, ¿no? Con lo cual eso redunda también supuestamente en una mejora, ¿no?, de su producción, ¿vale? Bueno, pues en una fase inicial nosotros pensamos que codifican solamente tiempo, que en una segunda fase usan el perfectivo con eventos y el imperfectivo con estados, ¿vale? O sea, la hipótesis de Domínguez y compañeros en la Universidad de Southampton, y que en una tercera fase en lo que se están fijando es en el componente sintáctico, la combinación del verbo con sus argumentos, ¿vale? Fijaos que no he puesto para nada la hipótesis del aspecto discursivo, del contexto de la estructura narrativa, ¿vale? No hemos trabajado con esa hipótesis y ahora veréis cómo hemos hecho el diseño, pero me aventuro a decir que probablemente sea, digamos, en un estadio un poco más lejos, ¿no?, de esas primeras fases. Y luego he traído 2 muestras, una de un nivel de A2 y otra de nivel B2, y veréis que en el nivel B2 esto se ve, o sea, que la persona está pensando realmente en un texto, mientras que en el nivel A2 está escribiendo una frase detrás de otra. No está preocupada con el texto, ¿vale? Con lo cual el contexto discursivo todavía no está o por lo menos en su punto de mira, ¿vale? Sabe escribir en su lengua madre. Nuestros alumnos llegan con 20, 21 años y ya saben, y esa información de contexto discursivo ya la traen, ¿vale? Pero en unas primeras fases están demasiado preocupados con otras cosas, como para pensar, esto es ya observación de profesora, esto ya no es la Lucía investigadora, simplemente la observadora. Vale. Bueno, en nuestro proyecto piloto, lo que queremos probar es que tenemos esas diferentes fases, primero tiempo por defecto, luego dinamicidad y luego lo que llamaríamos la telicidad y duratividad, ¿vale? Eso sería lo último.
Bueno, en el proyecto piloto tenemos cuatro grupos de participantes, ¿vale? 2 grupos de diferentes niveles, cuya primera lengua es el inglés, y otros 2 grupos de 2 niveles, cuya primera lengua es holandés, ¿vale? Solamente se ha realizado la primera parte con los alumnos de inglés, pero no con los de holandés, estamos en proceso, ¿vale? Entonces os voy a presentar solamente los datos que yo he recogido de los alumnos americanos en Sevilla, ¿vale? Son alumnos americanos, insisto, de 2 contextos muy similares, pero de 2 centros diferentes, y tengo que mencionarlos, tengo que dar las gracias a los alumnos y a mis compañeros profesores del Consejo de Intercambio Educativo de Extranjeros en Sevilla, y también a mis alumnos del Centro Universitario Internacional de la Pablo de Olavide, ¿vale? Porque ellos me han facilitado los datos de sus alumnos y, bueno, y los alumnos, que son los míos también, ¿no? Vale. Bueno, pues la prueba que les hemos propuesto, y no porque sea mejor ni peor, es simplemente la primera, insisto, queremos probar otras tareas, otros experimentos. Es una producción impersonal a partir de un vídeo de 7 minutos, ¿vale? Es un cortometraje mudo animado, ¿vale? Y se le pide al estudiante, al aprendiz, con unas instrucciones muy claras, que escriba el texto en pasado y que use la mayor cantidad de expresiones temporales que pueda, ¿vale? O sea, se le está proponiendo que escriba un texto, no una lista de oraciones, básicamente, ¿vale? Bueno. A ver, esto lo he visto ya. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Vale, entonces voy corriendo. A ver, bueno, esto creo que es lo importante. Luego los datos os los puedo resumir, no hace falta que veamos todos los gráficos, solo podemos simplemente resumir. Bueno, primero, para mostrar, digamos, que predomina el pretérito, pues hemos sacado todos los verbos en pretérito y todos los verbos en imperfecto, ¿vale? Luego, hemos testeado, siguiendo la taxonomía de Bendler, cuántos logros aparecen con perfecto, cuántos logros con imperfecto, cuántas realizaciones aparecen con perfecto, cuántas realizaciones con imperfecto, cuántos estados, cuántas actividades con las 2 formas verbales, ¿sí? Para probar la tesis de Bendler, perdón, la de Andersen. Tercero, hemos cogido la taxonomía de Berkheil y de González y hemos hecho lo mismo. ¿Cuántas predicaciones durativas aparecen con pretéritos? ¿Cuántas predicaciones terminativas aparecen con pretéritos? ¿Cuántas predicaciones durativas aparecen con imperfecto? ¿Cuántas predicaciones terminativas aparecen con imperfecto? ¿Vale? Muy tedioso, chicos. Os lo puedo asegurar, muy tedioso. Sobre todo porque lo he hecho manualmente y ahora acabo de descubrir un maravilloso programita que me va a ayudar a recoger más datos, aunque tengo que decir que no es lo mismo escribir una composición tecleando que escribiendo a mano. Y aquí quizás los psicólogos me podéis decir más, pero yo creo que el factor escritura a mano personaliza un poco más y da un componente que no da teclear. Entonces todavía sigo pensando si lo voy a seguir haciendo como lo hago o si voy a cambiar con las nuevas tecnologías, no lo sé. Bueno, cuarto, hemos cogido todos los eventos que aparecen con pretéritos, todos los estados que aparecen con pretérito, todos los eventos que aparecen con imperfecto, todos los estados que aparecen con imperfecto, ¿vale? Bueno, os puedo enseñar los gráficos que a mí más me gustan, que son los de pretéritos imperfectos, porque nos dicen algo, ¿vale? Como veis en este gráfico, efectivamente, los aprendices de nivel A2 utilizan, pero con muchísima diferencia, más los pretéritos que los imperfectos, muchísimos más. Fijaos que tenemos 199 ítems, ¿vale? En un grupo de 15 personas de nivel A2. Vámonos. Una pregunta, ¿en hablas del español normal o de la proporción? Ah, vale. Sí. Eso es algo que tampoco todavía he dicho. Todavía no hemos pasado la prueba al grupo de control nativo. Estamos en ello y además también nos gustaría ampliarlo a hablantes bilingües porque
yo personalmente pienso que vamos a encontrar diferencias en la representación de uno y otro tipo de hablantes. No lo hemos hecho, pero es parte del experimento. Sí. Y bueno, también este tipo de experimento, quiero decir, el tipo de tarea favorece este tipo de hipótesis. Entonces, nos queda dar ese salto todavía, ¿vale? Vale. Sí, pero esperaba esa pregunta, así que gracias. Bueno, esto en nivel A2. Nuestra propuesta es que va a haber diferencia de uso, ¿vale? Que se va a ir ampliando el uso de los imperfectos a medida que el alumno va avanzando de nivel, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en el nivel B2. No pasa nada. Pero no pasa nada, absolutamente nada. En la misma proporción usan los pretéritos que los imperfectos. Y yo pienso que probablemente un hablante nativo en este tipo de tarea probablemente también, ¿vale? Si tuviera tiempo os pondría el vídeo para que entendáis por qué lo pienso, ¿vale? Es un vídeo muy sencillo, un uso del léxico muy sencillo, cualquier estudiante de nivel A2 puede hacerlo perfectamente sin preguntar ni una palabra de vocabulario, ¿vale? Entonces probablemente un hablante nativo es posible, me estoy criticando a mí misma, básicamente, ¿vale? Pero esto es lo que hace el experimento, te muestra dónde puedes estar equivocándote, ¿vale? Entonces el tipo de tarea quizás está influyendo en el tipo de resultado, ¿vale? Pero también esto nos puede estar diciendo que para encontrar verdaderas diferencias entre un nivel y otro tendríamos que pasar la prueba a nivel C1 y C2. Entonces en eso estamos, vamos a ampliar el margen hasta niveles C1 y C2. Tampoco se ha hecho ese tipo de trabajo, que yo sepa, en los estudios realizados hasta ahora y creemos que es muy importante. Tenemos que testear a todos los niveles y sobre todo testear el nivel C2 con el del hablante nativo. Entonces ese es el siguiente paso. Niveles C2 y no es tan fácil encontrar nivel C2, pero bueno, lo intentamos. ¿Hay alguien en la sala que sea hablante? ¿No? Tomo su correo electrónico. Vale. Bueno. Sí lo hay, ¿vale? No, si lo hubiera, yo agradecería enormemente, ¿vale? que colaborara con el proyecto. Estoy buscando aprendices de nivel C1, C2. Vale. Bueno, una anecdotario, ¿no? No es difícil encontrar aprendices de nivel C1, C2, pero sí que tengo colegas en Sevilla, colegas que son extranjeros y que llevan muchísimo tiempo en Sevilla y que me estoy tomando una cerveza con ellos y que escucho un pretérito donde va un imperfecto. O sea que a ellos los voy a testear seguro. Pero claro, o sea, digamos que su perfil es completamente diferente del perfil de un estudiante que ha pasado por una clase. La instrucción formal pues hace que, digamos, que la representación interlingüística sea diferente. De eso estoy convencida. Bueno, si miramos el cuadro... Vámonos al nivel A2. Vale. Si miramos el cuadro según la clasificación de Wendler, encontramos que hay una importante diferencia entre el uso del pretérito con las realizaciones. ¿Vale? No hemos llegado todavía al aspecto predicativo, pero la realización es aspecto predicativo, obviamente, ¿no? Luego, parece ser que algo de razón puede haber también en esta hipótesis. Estamos hablando de la misma prueba y estamos testeando diferentes hipótesis, ¿vale? Vámonos al nivel B2, si soy capaz. No. No. Vale. Nivel B2, lo mismo, el uso de los pretéritos en el nivel B2. Hay una diferencia importante también, los del nivel B2 están usando los logros con el pretérito, no las realizaciones. Luego, estos gráficos sí que nos están diciendo que hay diferentes fases y que en diferentes fases se validan diferentes hipótesis, ¿vale? Ahora mismo no tenemos una explicación clara para estos datos, tenemos que pensar mucho más en ellos, sobre todo teniendo en cuenta que en los otros gráficos tampoco hay diferencias significativas, ¿vale? Vámonos ahora al imperfecto. Como veis, en los imperfectos gana por goleada los estados, ¿vale? Por goleada. Y prácticamente pasa lo mismo en nivel A2, en nivel A2 y nivel B2, lo cual no hay diferencias destacadas entre un nivel y otro. Sí lo hay con los pretéritos, ¿vale? En el nivel
A2 utilizan las realizaciones, mientras que en el nivel B2 utilizan los logros, ¿vale? Ahí sí hay una diferencia significativa, pero en los imperfectos no, ¿vale? Entonces, los resultados no son definitivos, pero nos siguen diciendo que tenemos que pasar la prueba a aprendices con niveles superiores, ¿vale? Para encontrar más contraste. Con el durativo y el terminativo, vámonos a la hipótesis de Ibercail y González. Pues, efectivamente encontramos que el pretérito en nivel B2 se utiliza muchísimo más el terminativo que el durativo. Mientras que los imperfectos, pues, se reparten más o menos el pastel de la misma manera. No hay una diferencia significativa, ¿vale? Los perfectivos, el uso de los perfectivos en todas estas taxonomías nos están indicando que efectivamente la hipótesis del tiempo por defecto es válida, ¿vale? Porque el pretérito es lo que más usan, ¿vale? Y en una primera fase, cuando ya empezamos a introducir el aspecto léxico con terminativos, ya sean logros o sean realizaciones, ¿vale? Bueno. Algo muy parecido sucede en el nivel A2, pero fijaos que hay, en el nivel B2 la proporción es superior que en el nivel A2, lo cual valida también nuestra intuición. Hay diferencias por niveles, ¿vale? La terminatividad o la telicidad está interfiriendo en los niveles B2 y probablemente C1 incluso, ¿vale? Sin embargo, los imperfectos, tanto en el nivel 2 como en el nivel B2, no hay mucha diferencia, ¿vale? Más o menos se reparten. Hay pocos, se usan muy poquitos, pero no hay mucha diferencia entre los dos, ¿vale? Y si nos vamos a la dinamicidad, vemos cómo el pretérito se utiliza mayoritariamente con eventos en nivel B2 y una proporción quizás un poquito más pequeña, pero también en el nivel A2. ¿Vale? No hay diferencias significativas entre niveles, un poquito, tendríamos que testear otra vez niveles superiores, ¿vale? Para poder validar la hipótesis. Mientras que los imperfectos, en los dos niveles, como veis, prácticamente igual, no hay una diferencia significativa, ¿vale? Bueno, conclusiones. Creo que vamos a dejar las muestras de los alumnos para otro día, ¿vale? Pero básicamente, si os fijáis, si lo podéis leer rápidamente, en el nivel B2 fijaos que hay muchos elementos, muchos adverbios temporales, cada día, un día, mientras, muchas veces, finalmente, cuando, después, luego, otra vez. O sea que el aprendiz está muy preocupado por construir su narración, mientras que en el nivel A2, en el nivel, no. Bueno, no he quitado ninguno de los errores, simplemente he subrayado los elementos que a mí me interesaban del aspecto léxico. En la cuenta, en el cuento obviamente, ¿no? El chico despertó, ¿vale? Despertar es un logro, lo utiliza con pretérito. Fue al baño, también es un evento terminativo, ¿vale? Preparó una copa de té, no una taza de té. Preparó una copa de té, la disponibilidad léxica en este nivel es un poco pobre, en fin. Seguramente tomaba muchas copas de vino, seguramente por eso, ¿no? Preparó una copa de té, vio una chica, ver es una actividad, pero sin embargo toda la predicación hace que utilice el pretérito. Escribió una nota, tiró la papel, fue a una otra ventana, fue a la casa, escribió una nota. ¿Veis? Todo el tiempo está fijándose, parece que se está fijando en la predicación para utilizar la morfología verbal. Y aparecen algunos imperfectos y son todos con estados, ¿vale? Por ejemplo, nievía, cuando nievía, estaba, ¿vale? Imperfecto. Y fijaos que el primer verbo que utiliza, el verbo haber, es otro estado, y utiliza el presente, que es, digamos, que la forma que se relaciona con el imperfecto, es el copretérito, ¿no? El momento de habla. Entonces parece que está reproduciendo un valor temporal,
O sea, que parece realmente que incluso utilizando el imperfecto está utilizando un valor temporal, por eso usa el presente, ¿vale? Bueno, no hay muchos adverbios temporales que nos indiquen que está construyendo texto, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, no lo sé. Yo creo que no, que este alumno no, ¿vale? Bueno, es fascinante enseñar español a extranjeros, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Bueno, conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que sí que parece que la hipótesis del aspecto se valida, pero aunque no hay diferencias por niveles, o sea que tenemos todavía que testear nivel C1, nivel C2, ¿vale? Y por supuesto los hablantes nativos, totalmente, ¿vale? Y bilingües. Bueno. Y también parece corroborarse nuestra intuición de que, puesto que el alumno no tiene ese elemento gramatical en su lengua materna, pues parece que está mirando en diferentes elementos de la composición aspectual para indicar la perspectiva que quiere darle a su texto, ya sea perfectiva, ya sea imperfectiva, ¿vale? Entonces, parece que un primer elemento en el que se enfoca el aprendiz anglohablante de español es en el aspecto léxico. Y cuando hablamos de aspecto léxico, no solamente estamos hablando de clases aspectuales, sino estos rasgos aspectuales de los que yo hablo, ¿no? La telicidad, la dinamicidad, la duración. Nadie ha hablado todavía de la puntualidad, pero seguramente también. Porque fijaos que vimos un contraste por niveles en los que veíamos que se usa el pretérito más con realizaciones en un primer momento y después con logros. Y la diferencia entre realización y logro es puntualidad. Luego, seguramente el rasgo puntualidad también es decisivo, así que tendremos que investigarlo también, obviamente, ¿no? Y en niveles superiores pensamos que el contexto discursivo también es un componente que se debe tener en cuenta, aunque nosotros no lo hemos tenido en cuenta para este experimento, ¿vale? Bueno, básicamente no hay grandes diferencias como nosotros nos esperábamos, pero sí hay indicadores de que debemos seguir proponiendo que el pretérito es el tiempo por defecto es el primer elemento en el que se fijan estos aprendices de inglés, aprendices de español con lengua 1 el inglés, y que hay un reajuste de diferentes rasgos aspectuales en las fases posteriores, ¿vale? Todavía tenemos que mostrar si finalmente realmente empiezan fijándose en la dinamicidad y luego en la telicidad o si es al contrario, ¿vale? Y para eso debemos testear alumnos de niveles superiores, básicamente, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención y soy toda oídos. Vale, no, pero... ¿Por qué usan, si ellos en principio no hacen esa distinción, por qué deciden decantarse por la forma de a mí a más muy y no por la de amaba a más amado? Eso es es culpa del profesor. Bueno, sí, bueno, vale. Bueno, sí, yo no he dicho nada sobre el input, ¿vale? El input que reciben los alumnos y también sobre los materiales de enseñanza de español y el orden en el que se enseñan los pasados. El imperfecto es el último. Luego, no he dicho nada de los materiales, pero hay que rehacer todo. Obviamente, hay que rehacerlo todo, porque si los que estamos haciendo adquisición, y yo insisto, acabo de empezar, pero hay muchísimas páginas escritas sobre el tema, nos están diciendo que los alumnos tienen dificultades y están mirando en otros sitios, pues vamos a crear una nueva forma de enseñarles los pasados, obviamente. Pero no me acuerdo que la diferencia entre las terminaciones y el progresivo es una diferencia aspectual. Sí lo es, sí. Entonces, en esta hipótesis les estamos haciendo desaprender un sistema que está basado en aspecto para aprender uno de tiempo por defecto. No. Es que estuve en una charla de Pilar Montón que ella hace lo contrario, hablantes de español que están aprendiendo inglés y también hacen las diferencias solo temporales. Por ejemplo, el pretérito perfecto
eso ya incorpora ese aspecto, ¿no? Exactamente. Claro, es que en realidad no estás desaprendiendo el progresivo en tu propia lengua. El progresivo en español funciona de una forma muy diferente, mucho más restrictiva, no tiene nada que ver con el del inglés. Lo que tienes que reajustar, ¿vale? Tú tienes los significados aspectuales, tú tienes el componente aspectual en tu lengua, pero tienes otro segundo sistema y tienes que reajustar todo eso que tú tienes en tu primera lengua en la segunda lengua, ¿vale? Y es aprender una forma más, no pierdes nada, simplemente aprendes una forma más, que es el imperfecto, y al que tienes que darle el valor del progresivo. O sea, que sigues usando el progresivo, y de hecho, a ver, eso no he dicho nada, pero fíjate que, vale, en el del nivel B2, fíjate que utiliza progresivo, estaba bebiendo el café. Había otro por ahí, ¿no? Estaba mirando. Fíjate que está utilizando el progresivo, pero obviamente está pensando en el progresivo de su propia lengua. Está reajustando, ¿vale? Está reajustando, no pierde nada, simplemente añade un elemento que no tiene su lengua, ¿sí? Que es lo mismo que estabas diciendo tú, ¿no? Vale. ¿Más preguntas? Y es que me hace mucha gracia eso, que ya he dicho lo mismo hablando de procesos completamente, distintos, ¿no? Luego eso también valida, ¿no? Porque yo estoy hablando de la adquisición del español, pero hay muchísimos proyectos ahora en todo el mundo de adquisición de muchas lenguas, ¿no? Incluso en Asia. El otro día contaba esto también en otro sitio y me decían, oye, toma la dirección de correo electrónico de alguien que está en Kuala Lumpur y que está haciendo lo mismo que tú, que te manda datos de esa lengua. Yo no tengo ni idea. Pero obviamente si ellos me codifican toda la información de esa lengua, más que bienvenido sea, porque estaríamos hablando de procesos universales, ¿no? De adquisición, ¿vale? Y por eso me interesa tanto el aspecto, porque está en todos los niveles de representación lingüística. Sí, sí. Yo creo que nos puede decir mucho, y volvemos otra vez al origen de todo, sobre la teoría, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Sí, creo que Olga Batiukova, lo he pronunciado bien, que ha trabajado con Berkay también, ha hecho precisamente la adquisición del aspecto en ruso. Yo no sé nada, no sé nada del aspecto en ruso, ya me gustaría, pero sí. Bueno, tendremos ocasión de hablar, pero hay una cosa que me preocupa en todos estos aspectos de lingüística experimental, Sí. y en particular en español, adquisición, aprendizaje de lenguas. Tiene que ver con la metodología de investigación. Luego, aparte de tiene que ver con la metodología de investigación. Eso probablemente lo piensa mucho mejor en las ciencias sociales. Existe, creo, lo que se llama el efecto Hightmore o algo así, que, por ejemplo, se aplicó o invalidó algo de un experimento muy importante del lingüismo, porque los alumnos sabían que estaban siendo objeto de un experimento y entonces daban respuestas, entre comillas, tendenciosas. Es decir, si un alumno sabe que se le pide que elija entre indefinido e imperfecto, va, incluso en el nivel A2, va a hacer todo lo posible por colocar imperfectos. Por ejemplo. Sí, totalmente cierto, sí. Eso, aun estando de acuerdo en que efectivamente esto es formación léxica, hay una diferencia notabilísima entre respuestas cerradas y abiertas, pero vamos, notabilísimas, claro, las que de verdad empiezan a hacer las respuestas son más abiertas. Yo creo que hay que pensar más sobre experimentos e incluso decirles que se va a hablar sobre disponibilidad léxica, es decir, engañarlos para evitar la distorsión de la respuesta, porque si no, si yo aprendo inglés o aprendo holandés y me dicen que soy objeto de un experimento para ver el aspecto, de forma natural voy a pensar que los estados, es decir, lo diferente va a ser lo ajeno mío, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un aspecto sobre el que hay que reflexionar a la hora de hacer experimentos. Yo solamente tengo una cierta idea de
de formación léxica y la diferencia entre experimentos cerrados y experimentos abiertos es notabilísima. Notabilísima, radicalmente distinta. Sí, sí, sí. Y el segundo aspecto tiene que ver con algo que has mencionado que también me preocupa, es el input. Claro, en un B2 es esperable que empiece a haber imperfectos y que vayan atinando, incluso aunque sea en virtud de la transferencia de la LU. Sí, sí. ¿De acuerdo? I was drinking. Bueno, incluso. Pero es normal. Claro, yo me pregunto, ¿por qué encaja? Claro, pero a estos estudiantes de B2, en algún momento, alguien les ha hecho ejercicios estructurales o biolinguales del tipo mientras estaba en una cama, cuando tal, claro, una serie de 15, 20 tal y otros 15, 20 de rellenar huecos ya predispone a que uno ponga mientras tal, perdón, en un B2, mientras estaba bebiendo un café. Pero una mujer, vaya tela, mientras. Estos son mis alumnos, en realidad. No, quiero decir que está muy bien. Sí, quiero decir. Está tan bien que parece un C. Claro, efectivamente. Estos son mis alumnos, en realidad. Y yo, claro que los expongo a este tipo de ejercicios, claro. Esto desde el punto de vista... Claro, mis compañeros no son lingüistas, claro, efectivamente. Desde el punto de vista metodológico, cosas que, digamos, me preocupan a la hora de evaluar los resultados. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Perdón. No. Lo que han dicho es... No, totalmente de acuerdo. De L1, influencia, por supuesto, de lo tipológicamente próximo, y para el español, para la coincidencia con lo del español, hay otro factor también. Claro, como la revolución del contra, el análisis de errores, Sí. Es la conciencia de que tiene que ser distinto. El estudiante dice, no, esto es distinto de lo que yo sé y entonces busca lo diferente. Sí, totalmente, sí. El resultado es que coinciden. Sí. Pero bueno, de eso podremos hablar, pero metodológicamente lo que me interesaba, hay esos dos aspectos me preocupan mucho porque luego no sabes hasta qué punto el resultado... Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Por eso, claro, sí. Totalmente de acuerdo, y por eso una de mis grandes preocupaciones es que hay tipos de tareas que favorecen unas hipótesis u otras. Entonces hay que trabajar en eso. Y en fin, y yo que estoy en ello, pues cualquier idea más que bienvenida. Estadísticamente hay una que siempre permanece. Quiero decir, claro, quitas los casos residuales debido a metodología, etc. Y es, siempre utilizan el imperfecto, es decir, siempre permanece la de, en algún momento, siempre es transferencia del L1, en este caso. Sí. Claro. Sí, además yo aquí no lo digo porque me están grabando. No voy a decir, luego os lo digo, lo que yo creo, lo que dejo de creer. A mí me interesa mucho tu trabajo desde el punto de vista de saber qué está pasando por dentro, ¿no? Pero voy a hacerte abogada del diablo. Vale. Y yo lo que no veo claro es que haga falta hacer algo en clase. Digo, si realmente el alumno primero lo utiliza como por defecto, el tiempo por defecto, y después de aprender el aspecto, ¿por qué vamos a aprender eso? No sé si... Sí, te entiendo perfectamente, pero por ejemplo, vale. O no, porque si como él dice le parece increíble que con este nivel diga, pues entonces eso significa que la instrucción formal sirve de algo. Entonces, claro. Quiero decir, si ellos en su evolución natural al principio lo utilizan mal en un perfil de definición, vale, pero lo utilizan como
como tiempo solo, pero luego le viene el aspecto como una fase posterior. ¿Hasta qué punto es necesario cambiar? Pero tú estás hablando de... Vale, pero tú estás hablando de... Sí, claro que sí. Tú estás hablando de crashing, ¿no? La hipótesis de crashing, o sea, tú simplemente input y ya está. No. Está demostrado que no, que sí, que ese aprendiz, pasado un tiempo, se puede comunicar, pero efectivamente se fosiliza un uso y que no es igual. Luego, yo soy de las que defiende que seguro que podemos idear mejores metodologías y por eso creo que la gramática cognitiva, como lo está haciendo, puede ayudarnos, ¿vale? Nos puede ayudar a mejorar las producciones de nuestros alumnos. Yo estoy completamente convencida. Claro que sí. Pero claro, aprendizaje y adquisición van de la mano. No podemos olvidar, como profesores, que, claro, qué es lo que les está pasando y no podemos castigar errores que son evolutivos. Si este no podemos. Es un error con posibilidades de fosilización y con mucho cuidado, o es un error de los que no hace falta intervenir demasiado porque necesita su fase de tiempo por defecto sí. y luego va a adquirir otra fase. Eso es lo que yo estoy planteando. Sí. ¿En qué saco metemos este problema de imperfecto indefinido? Si es un problema en el que hay que intervenir, bueno, obviamente yo no creo que nadie pueda decir que yo soy sospechosa de que no se meta la gramática en él, ¿no? Pero yo creo que hay determinadas cosas que no podemos tocarlas porque se está demostrando que van solas. Por ejemplo, lo que decía hace un otro día era que muchos alumnos hablando en español que estudian inglés dicen I will play, no es así. Y que los profesores intentan rápidamente quitar ese tú y que se quita solo, ¿no? Y que es una fase y que... Sí, es un error evolutivo. Lo que yo creo que es un error evolutivo. Que lo que no se puede hacer es enseñar primero el pretérito, luego el perfecto, luego eso no se puede hacer, o sea, eso no lo podemos hacer. Y bueno, si se utiliza alguna metodología para presentarlo en clase, luego esperar a que el alumno llegue a ese punto. En ese sentido, muchas veces, yo creo que la aplicación práctica de todos Sí. estudios no es tanto la aplicación en el estudiante como en el profesor. Sí, totalmente de acuerdo, O sea, totalmente de acuerdo. Sí. Este error es normal. Eso es. Y eso es importante que el profesor lo sepa y que diga, vale, pues este error es normal en B2, pues, esa es. tengo en este otro que es más... Eso es, pues eso es. Difícil de avanzar sobre él o lo que sea. Exactamente. Yo hay errores que cometo igual que cuando estaban a 2 y a lo mejor era escribir en un C1, ¿no? Que alguien me saque de este agujero. Pero hay otros errores que parece que no... Yo creo que esto es importante designar. Bueno, por ejemplo, esta prueba. Ellos no saben que están haciendo un experimento. Yo lo hago en clase, además lo hago el primer día cuando llegan a mi clase para evaluar el nivel. Con la prueba de narrativa que ellos me hacen, yo evalúo más o menos el nivel. Y luego lo pongo en el examen final, otra vez la misma prueba. Ellos no saben que es una prueba, no lo saben. Y pongo el mismo vídeo, no voy a por ellos, pero precisamente porque es un error evolutivo. Sí, sale un tío en pelota. ¿Lo pone ahí o qué? No. Sí, el vídeo, si lo queréis ver, sí, para motivar. Pero luego alguien me ha dicho, uy, ¿cómo se te ocurre poner un desnudo para un estudiante de este tipo? En fin, son mayores de edad, pero en fin. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que lo había pensado alguna vez, pero ¿hay algún estudio de corpus de uso del español en el que se haya medido la frecuencia de uso del perfecto y imperfecto en correlación con los tipos de aprendizaje? Vamos a ver, el corpus... Sí, Laura Domínguez y compañía en Southampton tienen un corpus y han trabajado el aspecto en ese corpus y tienen también muestras de hablantes nativos, entonces sí. Pero por ejemplo, ese tipo de lo que tú estás diciendo ahora, no lo creo. Eso tiene que saberlo también al principio para poder contrastar, ¿no? Sobre todo la hipótesis del aspecto, claro. Pues... Los alternativos también lo hacen, no tienen tanto interés en hipótesis de estrategia de aprendizaje, ¿no? Sí, eso... Pero a mí siempre me ha parecido, y de hecho suena, hay muchos en clase pones ejemplos, cuando quieres poner un perfectivo por leer el libro, te pone el pasado, porque si no, tú quieres decir que tú buscas en clase improvisando un ejemplo,
sistema que delimita el evento. Ajá. Ajá. El vuelo de pan. Pero luego dices, comía el vuelo de pan, y conforme estás diciendo comía el vuelo de pan, se está repitiendo. Yo digo, no, comió, se comió el vuelo de pan. ¿Ves? Como el pan, cuando se acaba el pan, se acaba el evento. Entonces, pero con el perfecto no te funciona. Claro, que decir, has fastidiado con el efecto, ahí ya tienes que decir que hay una correlación natural. Sí, sí. Hasta el punto interfiere la hipótesis. Eso es algo en lo que hay que indagar, está claro. Sí hay algunos trabajos que hablan de este sesgo que tú estás mencionando. Pero yo desconozco ahora datos estadísticos en los que... Por no hablar de servidores longitudinales de uno español. Sí, sí, bueno, es claro. Claro, pero... Sí, pero una cosa es el E1, es español, porque esto es... Sí, hablábamos de eso. Sí que los hay. Sí, y también parece que hay procesos similares. También primero el perfecto con los estados. Sí, y con hablantes nativos, así datos estadísticos no conozco, pero puede ser que haya, pero con niños sí. Entonces parece que son procesos por lo menos equivalentes, ¿no? Algo hay... Incluso con trastornos. Sí, con trastorno. Uy, eso es algo que me encantaría hacer ahora mismo. Todo tipo de trastornados. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.